Hola mis amores. Como muchos sabéis, me llamo Antía y hoy vengo con un vídeo bastante diferente a los que suelen aparecer por mi canal. Es probable que por el título pueda llegar a personas que no tengan ni idea de mi contenido habitual, porque aquí, en mi segunda casa, yo comparto historias de mi autoría, donde los protagonistas son los miembros de mi grupo de K-pop favorito, Stray Kids. También comparto mi poesía y mis dibujos y algún truquito que yo tengo a la hora de escribir y dibujar. Pero hoy no vengo a mostrar mis dibujos ni mis letras, sino a abrir una parte de mí que me cuesta un poco más mostrar. En realidad considero que todas las personas que han pasado por este canal y se han quedado conmigo conocen partes de mí que no suelo compartir, ya que cada uno de mis personajes siempre llevan un poco de mí. Sus miedos son los míos, sus momentos de felicidad también lo son, y muchas veces, la mayoría en realidad, sus batallas internas son las mías. Pero hacer las suyas y también vuestras me ayudan a mí a afrontarlas. Pero hay una batalla de la que nunca he hablado, y es la que hoy quiero contar. El proceso de cáncer que llevo 3 años atravesando. Prefiero llamarlo proceso y no lucha o batalla, porque no me gusta pensar en que es un combate constante el que vivo, sino un proceso. Los que me conocéis sabéis que yo intento mirar siempre todo con amor, y eso he hecho también con mi cáncer. En mi caso, un linfoma de Hodgkin, un cáncer que afecta a las células de la sangre, dicho de forma muy resumida. No quiero que este vídeo esté cargado de palabras o conceptos difíciles de entender, sino de mi experiencia. Cuando yo fui diagnosticada, no me interesaban los conceptos médicos, sino las vivencias, los pensamientos, sentimientos, las experiencias personales de otras personas que habían pasado o estaban pasando por lo mismo que yo, y encontré muy poca cosa. Y justo por eso, una de mis motivaciones para hacer este vídeo es compartir cómo yo lo he vivido y lo estoy viviendo, para intentar aportar un poco de luz a las personas que estén pasando por un proceso igual o parecido, y así se sientan menos solas. Porque la verdad es esa, este es un camino muy solitario. Yo tuve la fortuna de contar con amigos, con familiares y, por supuesto, con cada una de las personas que formáis parte de mi comunidad de YouTube, quienes me habéis ayudado muchísimo sin saberlo, pero aún así es un camino solitario. Hay muchísimos momentos en los que te sientes incomprendido, aún estando rodeado de gente, porque ninguno de ellos, afortunadamente, está viviendo lo mismo que tú, y es imposible que lleguen a entender completamente cómo te sientes. Las personas a tu alrededor también tienen que lidiar de cierta forma con tu enfermedad y muchas veces no tienen ni idea de cómo actuar ni de qué decir, algo totalmente lógico, porque tener cáncer es muy difícil, pero tener a un ser querido pasando por algo así también lo es. Cuando a mí me diagnosticaron, yo tenía 22 años y aún no había abierto este canal de YouTube. Fue un 4 de noviembre antes de empezar el año 2022, cuando mi vida se convirtió en un caos. Todo empezó en la primavera del 2021, un día al azar. Toqué cierta zona de mi cuello en la que noté un bulto. Yo siempre fui muy reacia a ir al médico, y mi abuelo decía, ir al médico es malo, porque te encuentran enfermedades. Él siempre fue la persona más inteligente del mundo para mí, y yo me refugié en las palabras que solía decir, y no fui al médico. No porque creyera que sus palabras tenían sentido, claro que no lo tienen, sino porque me moría de miedo, y prefería no saber qué era ese bulto. Hasta que en verano mi madre se enteró de mi secreto y me llevó al médico, de donde salí con el diagnóstico de linfoma de Hodgkin en la mano y la cabeza en modo avión. Entre el momento en que fui diagnosticada y el momento en que de verdad asimilé que las palabras linfoma y cáncer eran lo mismo, pasaron varias semanas. No fue hasta una semana después de mi primera sesión de quimio, cuando el primer mechón de pelo se quedó entre mis dedos, que fui realmente consciente de que estaba enferma, de que no había tren de regreso para mí, que mi vida
había cambiado para siempre. Si tuviera que buscar una palabra para definir al cáncer, sería silencioso. Silencioso porque al menos el que a mí me ha tocado vivir no me ha causado ningún dolor, más allá de alguna fiebre un poco más alta de lo normal o algunos sudores. Te daña sin que tú lo notes. Yo solo soy verdaderamente consciente de que forma parte de mí cada vez que me someto a tratamiento, en mi caso la quimioterapia. Es irónico eso de no encontrarte realmente mal hasta que empieces el camino de la curación. Esto puede llevarte a pensar que la mala de la historia es la quimio, porque te provoca vómitos, te roba el apetito, te deja sin ánimo, hace doler cada músculo, se roba tu cabello. Pero es importante no dejarse engañar, porque todos sabemos que quien trabaja en silencio es 1000 veces más peligroso que quien lo hace de forma ruidosa. Como las 13 letras que forman la palabra quimioterapia llegaron a asustarme más que un camión en marcha hacia mí, decidí llamarla mentalmente lluvia de estrellas. Y cada vez que acudía a ponerme la quimio, cubrí las bolsas de medicación con una tela azul llena de estrellitas. Así evitaba ver y pensar en la cantidad de líquido que entraba en mi cuerpo, y horas después me haría pasar por todos esos dolores horribles. Cada vez que acudí a mis sesiones de quimio, que a veces duraban 6 horas y otras veces semanas de ingreso en el hospital, como haría cualquiera ante una lluvia de estrellas, tanto real como en mi caso imaginaria, pedí un deseo. Que tú te encuentres ahora mismo escuchándome hablar significa que se ha cumplido. Sigo viva. Sigo viva 3 años después de este largo proceso, en el que además de quimio e inmunoterapia, he hecho más de 10 TACs, biopsias y 2 trasplantes de células madre. El primero fue un autotrasplante, que en mi caso no funcionó. Y eso me afectó mucho, primero porque estaba muy cansada de vivir de esta forma, y segundo porque en mi mente esa supuesta batalla contra el cáncer era mía y solo mía. Y no quería la ayuda de nadie para poder salir adelante. No quería pensar en hacerme un trasplante de células de otra persona que no fuese yo. Quería hacerme responsable de mi propia enfermedad, como si yo la hubiera elegido, y que nadie tuviera que venir a salvarme. Y estaba muy equivocada. Ese fue uno de los muchos aprendizajes que me llevo de este camino, y quizás el más importante. Que al igual que a mí me hace sentir bien ayudar a quienes quiero, la gente que me quiere también tiene derecho a ayudarme a mí. Esto fue quizás lo más difícil y doloroso de asimilar en estos años, porque la persona idónea para mi segundo trasplante era mi hermano pequeño, de 19 años. Actualmente yo tengo 25, y pensar que mi hermano pequeño tuviera que pasar por el proceso de ponerse inyecciones para producir células madre y conectarse a una máquina para extraerlas y regalármelas a mí, desprenderse de una parte de sí mismo para que yo pudiera vivir, fue una de las cosas más difíciles de aceptar en mi vida. Porque mi hermano pequeño, la persona a la que yo más quiero y a quien siempre he querido proteger de todo mal, de pronto era quien tenía que protegerme a mí. Obviamente, él lo hacía con todo el amor del mundo, y bajo su perspectiva era una oportunidad increíble poder ayudarme. Pero mi perspectiva era todo lo contrario, y me costó mucho ver esa oportunidad con amor y como un regalo, que es la forma más real de definirla. A día de hoy, hace 1 mes y medio que me he trasplantado con las células de mi hermano. No fue fácil. Estuve 1 mes ingresada sin salir de la habitación. 1 mes en el que no tuve apetito. Pasé muchos dolores y sobre todo luché contra la culpa cada vez que no podía comer, porque mi cabeza me decía que debía hacerlo para poder alimentar las células de mi hermano. De pronto, cuidarme a mí era lo mismo que cuidarlo a él. Por lo tanto, no poder comer por culpa de los efectos de la quimio era para mí lo mismo que no poder cuidar lo que él me había regalado. Por suerte conté con todo el amor de mi familia, que me hicieron comprender que era lógico no poder comer en esos momentos, y que ya podría cuidar de esa parte de mi hermano ahora dentro de mi sangre cuando me recuperara un poco, y eso calmó mi ansiedad.
A día de hoy me encuentro en fase de recuperación. Recuperarse de un trasplante a este nivel lleva más de un año, pero sé que será un año en el que encontraré las fuerzas que tantas veces me han faltado, porque ahora no soy solo yo, sino yo y mi hermano contra mi enfermedad, y sé que los dos unidos podremos con esto. Como ya escribí una vez en una de mis historias, en un mundo lleno de personas que se pasan la vida relacionándose unas con otras, los temores no se deben superar en soledad. No hay nada que le quite más valor al miedo que la valentía y la ayuda de alguien más. En lugar de luchar en soledad contra nuestros miedos, deberíamos mirar a nuestro alrededor. Aceptar ayuda, apoyarse en quien te quiere, dejar que el temor se haga más pequeño con su ayuda. No es necesario lidiar nuestras batallas solos. También es válido y mucho más satisfactorio permitir que alguien llegue a la meta contigo. Y es ahí donde entráis vosotros, mis suscriptores. Cuando abrí este canal, al principio fue solo para compartir lo que escribía, porque escribir era lo que me alejaba de mi dura realidad. Pero terminé encontrando una nueva familia, que sin saberlo me ayudó en estos 3 años a resistir, a encontrar mi verdadero amor por la escritura y por la vida. Y sobre todo a descubrir el amor que crecía en mí cada vez que sentía que con mis palabras podía ayudar a personas al otro lado de la pantalla, igual que ellos me ayudaban. Creo que toda persona en el mundo se merece saber que ha salvado la vida de alguien sin tener ni idea de que lo estaba haciendo. Por eso dejé de lado mi miedo y me animé a contar esta parte de mi historia, porque sentía que cada uno de vosotros se merecía saber el amor y la ayuda que me habéis brindado estos años. Todas las veces que me habéis extendido la mano para levantarme, cuando quedarse en el suelo parecía mi única opción. Gracias de verdad por estar a mi lado, por el cariño que siempre llevan vuestras palabras. Muchos me decís que yo os he salvado con mis historias, pero vosotros me habéis salvado a mí con vuestra compañía. Me habéis animado en mi sueño de algún día vivir de la escritura y me habéis regalado un motivo por el que seguir adelante. Por eso siempre permaneceréis guardados en una parte muy importante de mi corazón. Y si tú, que me estás escuchando, estás viviendo un proceso como el mío o conoces a alguien que lo esté viviendo, te envío todo mi amor y solo puedo decirte que lo que más a mí me ha ayudado fue dejar de tener miedo de lo que ocurría en mi propio cuerpo y empezar a mirar con amor todo lo que sucedía en mi interior. Mi prima me dice que soy una romántica empedernida, pero yo me lo tomo como un halago, porque mirar todo a través de los ojos del amor me ha ayudado a perder muchos miedos. Mi enfermedad ha venido a mí para enseñarme cosas de mí misma que no conocía. Ha venido cargada de miedos, pero también me ha ayudado a superar muchos de ellos. Me ha enseñado que uno no sabe lo realmente fuerte que puede llegar a ser hasta que ser fuerte es su única opción. En todo este tiempo me ha costado mucho abrirme a hablar de esta parte de mí, porque quería que la gente me conociera simplemente por ser yo, y no sentirme juzgada por este proceso que vivo, y que muchas veces ha hecho que la gente me mire de forma diferente, con un brillo de pena en los ojos que no me gusta. Porque no creo merecer esas miradas de lástima, cuando tengo tantas cosas que hacen mi vida feliz y digna de ver con otros ojos. Pero me doy cuenta que esta parte de mí también soy yo, y que la gente me mire de una forma u otra no cambia quién soy. Por eso repito, si estás pasando por un proceso como el mío y necesitas hablar con alguien, gritar, desahogarte, comentar cualquier cosa que te preocupe o te dé miedo o rabia, y no encuentras con quién dejarla salir, si quieres preguntarme cualquier duda o lo que sea que necesites y yo pueda hacer para liberar un poco el peso, puedes hacerlo tanto en los comentarios de este vídeo como enviándome un correo electrónico a minsunbestship21@gmail.com. Sé de primera mano que a veces todo te supera y que hay cosas de las que necesitas hablar y parece que nadie estará ahí para escuchar. Quiero que sepas que yo lo estoy, que estoy aquí para escucharte.
Solo puedo terminar dando las gracias por tanto amor, por tanta paciencia y por nunca dejarme sola. Espero veros pronto en una nueva historia. Os quiero mucho.